Imaginad esta escena, una noche eterna de 14 días en la Luna, temperaturas que oscilan desde la de un horno hasta el infierno helado, y polvo abrasivo que se mete hasta en tus sueños, y en mitad de ese desierto plateado un zumbido constante e inconfundible, el del primer reactor nuclear de la historia funcionando en la Luna. Bueno, ya sé que en la Luna sin atmósfera no hay zumbido, pero que Estados Unidos, Rusia y China quieren poner reactores nucleares en la Luna es cierto, ya os digo yo que es cierto. ¿Y por qué quieren? Pues porque la geopolítica se ha marchado hasta la Luna y porque si enciendes un reactor nuclear en la Luna, enciendes la presencia del ser humano permanentemente fuera de la Tierra. Y estos están compitiendo por iniciar la colonización del espacio. No me digáis que no es una cuestión interesante, la geopolítica de la Luna, la geopolítica del espacio. Yo quiero saber más, así que vamos con ello. Reconoced que la paradoja es deliciosa. Construir una central nuclear en medio de Estados Unidos puede llevar décadas entre licencias, costes de fabricación y oposición de la sociedad que, como sabemos, tiene miedo a la catástrofe nuclear. Pero construirlo en la Luna, ¿qué podría ocurrir si se construye en la Luna? Allí no hay licencias, hay costes, pero no hay miedo a una fuga radioactiva. Así que allí podría suceder antes de lo que imaginamos, sin vecinos y también sin atmósfera que complique la refrigeración del reactor, porque allí hace un frío que pela. Y de esto nos habla la prensa desde hace más o menos un mes, pero es que hoy el Wall Street Journal ha destapado que la cosa ya se ha puesto en marcha. Al parecer, en agosto pasado, el administrador interino de la NASA, Sean Duffy, instruyó a la agencia a darle prioridad y sobre todo velocidad en la creación de un sistema de fisión superficial de 100 kilovatios, que estuviera preparado para finales de esta década. La motivación es dotar de electricidad continua a operaciones científicas, la creación de hábitats, de sistemas de soporte vital durante esa noche lunar que dura 2 semanas. Con una combinación de paneles y baterías esto no sería factible y obligaría a tener que trasladar demasiada masa a la Luna, además de multiplicar la complejidad del proyecto hasta niveles prohibitivos. Por lo tanto, la cuestión tiene un aspecto técnico, pero no solo técnico. Washington teme que un rival establezca una zona segura que, aun siendo legítima, desde la prevención de interferencias se convierta en una zona de exclusión de facto para ellos. Porque los adversarios geopolíticos de Estados Unidos también están en esto, y por lo tanto hay que acelerar. China y Rusia han anunciado planes para dotar de energía, incluida la nuclear, a su Estación Internacional de Investigación Lunar, con un horizonte temporal puesto en 2035, y encadenan ya hitos, sucesos importantes. La sonda Chang'e 6 trajo a la Tierra las primeras muestras del lago oculto de la Luna el año pasado. Chang'e 7 explorará el Polo Sur y Chang'e 8 ensayará tecnologías de construcción y el uso de recursos lunares. Pekín además mantiene el año 2030 como el objetivo político para posar a sus taikonautas en la superficie de la Luna. ¿Cómo? ¿Que no sabéis qué es un taikonauta? Taiko significa espacio o cosmos en chino, con lo que tenemos, según quien lo envíe, astronautas occidentales, taikonautas chinos y cosmonautas rusos. Ahí os lleváis un dato nuevo de vuestro geopolitólogo de cabecera. Claro que, ¿cómo sería realmente ese reactor lunar? La NASA imagina una máquina compacta de entre 10 y 15 toneladas enterrada bajo el suelo lunar, bajo el regolito, para protegerla de la radiación y de los cambios de temperatura. Su corazón estaría formado por miles de diminutas esferas de un combustible llamado triso, cada una como una cápsula blindada de uranio envuelta en capas de carbono y carburo de silicio, resistentes incluso a los accidentes. En lugar de agua se usaría helio o sodio líquido como refrigerante, circulando en bucles cerrados y disipando calor a través de enormes radiadores que se abrirían como alas metálicas bajo el cielo lunar. El calor movería un ciclo de Brayton cerrado, que no tengo ni idea de lo que es. El ciclo Brayton es a veces referido como el ciclo Joule. Es un ciclo termodinámico que describe la operación de ciertas máquinas térmicas que tienen aire u otros gases como su fluido de trabajo. Consiste en su forma más sencilla en una etapa de compresión adiabática, una etapa de calentamiento isobárico y una expansión adiabática de un fluido termodinámico compresible. Con turbinas selladas que convierten esa energía en electricidad continua durante 10 años. Y todo con una ventaja clave: el reactor viajaría apagado desde la Tierra y solo se activaría una vez en la superficie lunar, reduciendo los riesgos en el lanzamiento. Y todo esto configura un tablero geopolítico donde las grandes potencias compiten no solo por llegar primero, sino por imponer las reglas del juego. Estados Unidos apuesta por encender cuanto antes ese reactor de alta potencia y consolidar los acuerdos Artemis como marco operativo internacional. China y Rusia, en cambio, trabajan en su propia infraestructura en torno al polo sur de la Luna, la zona rica en hielo para poder consumir y también para poder hacer propelentes, construyendo cadenas de valor y también normas que no dependan del ecosistema de Estados Unidos. En el centro late una cuestión muy terrenal.
¿Quién va a definir los estándares y cómo se van a gestionar las zonas de seguridad sin vulnerar el principio de no apropiación recogido en el Tratado del Espacio Exterior de 1967? En otras palabras, la Luna se ha convertido en un laboratorio jurídico y político además de todo lo demás. Todos invocan el tratado, pero cada bloque lo interpreta a su manera. Para Washington la clave está en dotarlo de reglas operativas que permitan explotar los recursos sin reclamar la soberanía. Y para Pekín y para Moscú, en cambio, lo importante es no aceptar un marco que refuerce la primacía de Estados Unidos y sí la suya. Esa tensión es la que desemboca en la división actual. Hay una bifurcación hoy en día en la que por un lado tenemos el programa Artemisa, liderado por la NASA, y que busca no solo volver a la Luna, sino establecer presencia humana antes de que acabe la década, pero para hacerlo viable, Washington ha promovido en 2020 los acuerdos Artemisa o Artemis, que traducen los principios del Tratado del 67 a reglas prácticas. Es decir, han hecho el manual de uso. Se permite el uso de recursos, se introducen las zonas de seguridad para proteger instalaciones y se fijan estándares técnicos de cooperación. Y más de 50 países aliados de Estados Unidos se han sumado ya a este marco. En el otro bloque, China y Rusia han preferido quedarse fuera y avanzar con su Estación Internacional de Investigación Lunar, diseñada para no depender de esas normas y proponiendo otras. Y ahí se han aportado todos los aliados de estos dos países. En concreto son 17 países y organizaciones los que se han metido dentro del proyecto chino-ruso. Y no nos engañemos, aquí se está compitiendo en realidad por recursos claves como el helio en el Polo Sur, que es el que daría el oxígeno para permitir la expansión espacial como combustible de cohetes. Y también para controlar este recurso hay que estar allí antes que los otros, pura propiedad privada estatal. Pero bueno, Óscar, pueden llegar a un acuerdo diplomático y explotar esos recursos como buenos amigos. Ya. Pero depende de que tengan intereses coincidentes, recordadlo, que de otra forma estos no son amiguitos. Así que ya veremos si en este estadio inicial cooperarían. Pero por ahora está por ver quién llega antes. Los chinos, en cierto modo, han sido empujados al desarrollo de sus propios proyectos por los Estados Unidos. ¿Y por qué? Pues porque existe una enmienda, la enmienda Wolf. ¿Que no os acordáis de qué es? Bueno, pues yo os lo explico. La enmienda Wolf se aprobó en 2011 por el Congreso de Estados Unidos para prohibirle a la NASA y a otras agencias federales de Estados Unidos que cooperaran directamente con China en materia espacial, salvo que el legislativo americano o sus servicios de inteligencia lo autorizaran. Porque ya en aquel momento, en 2011, era muy obvio cuál era la velocidad de crucero que habían tomado los chinos, y se querían evitar los riesgos de espionaje. Había que proteger la tecnología de Estados Unidos. Pero el efecto ha sido mucho más amplio. Al quedar excluida China de la Estación Espacial Internacional y de cualquier proyecto conjunto con Washington, se han visto obligados a desarrollar su propia estación orbital, la Tiangong, y a impulsar el proyecto de base lunar con Rusia. Así que así veis cómo van las cosas. La enmienda no solo cortó los canales de cooperación científica, sino que además contribuyó a consolidar un escenario de dos bloques espaciales rivales, con normas y ambiciones distintas en torno a la Luna, y en torno también a la exploración del espacio profundo. A ver cómo os lo explico. Esto es como el trágico enfrentamiento entre la Federación Unida de Planetas y el Imperio Klingon, que tanto nos tuvo entretenidos en la serie Star Trek. Y ahora vamos a por la cuestión puramente geopolítica, que para eso os habéis asomado por aquí, digo yo. Y eso quiere decir que tenemos que hablar de recursos, de intereses, de oportunidades, de cuestiones de defensa, que expliquen por qué la Luna ahora mismo es un territorio geopolítico. Bien, primero hablemos de los recursos. En el corazón de esta carrera entre potencias está el polo sur de la Luna. Allí, escondidos en cráteres que jamás ven la luz del sol, se encuentran auténticas minas de hielo. Y esto no es un detalle menor, porque el hielo es agua y el agua es vida. Se puede beber, con el oxígeno puedes respirar, y como os he dicho antes, con el hidrógeno se pueden propulsar cohetes. Así que en un entorno donde cada litro de agua costaría miles de dólares lanzarlo desde la Tierra, el agua se convierte en puro oro blanco, cuando hablamos de que está ya en la Luna. Un aspecto que suele pasarse por alto es el papel del regolito lunar, esa capa de polvo y fragmentos que cubre toda la superficie. Para los astronautas del Apolo fue una pesadilla, porque el polvo era tan fino y tan abrasivo que se pegaba a los trajes, a las viseras, a las máquinas, y causaba todo: irritación en los pulmones, desgastes en las juntas, en los engranajes. Pero lo que entonces fue un problema, hoy se ve como un recurso. Ese mismo regolito puede convertirse en el material de construcción que mediante impresión 3D
serviría para fabricar escudos naturales contra la radiación del Sol, si se apila sobre los hábitats. Y también mediante procesos químicos se podría liberar oxígeno y metales útiles. Así que en un futuro asentamiento lunar el regolito sería al mismo tiempo una barrera y una materia prima indispensable. Ahora vayamos a la cara oculta de la Luna, no la de Pink Floyd, que ya os gustaría, sino a la de allí, el hemisferio que jamás mira a la Tierra, y en el que reina por ese motivo un silencio de radio absoluto. Para los astrónomos y la radioastronomía es un sueño húmedo, ese lugar libre de todo ruido electromagnético. Pero para los estrategas militares ese mismo silencio vale mucho, porque implica un lugar perfecto para esconder sensores, radares o antenas invisibles que sirvan para ver más allá de la órbita terrestre. Pero para que ese lugar cumpla esa función son necesarios satélites. China lanzó el satélite Qianxiao 1 en 2018 para proporcionar ese enlace de comunicaciones entre la Tierra y las misiones en la cara oculta de la Luna, lo que facilitó que la misión Chang'e 4, el primer alunizaje en la cara oculta, pudiera comunicarse con la Tierra. En marzo del 24 lanzaron la Qianxiao 2, que es más grande para apoyar misiones futuras. Así que está ahora mismo la geopolítica poniendo las bases para ese dominio y esa posibilidad de observación alrededor de todo el globo terrestre desde un punto que está fuera de la propia órbita de la Tierra. Ahora bien, también tenemos que hablar de energía, porque la Luna tiene un problema inmenso, que es la noche lunar. 14 días de oscuridad seguidos de 14 días de luz son un problema. Imagina tratar de mantener una base humana con 2 semanas enteras sin sol. No habría paneles solares que resistieran y las baterías no alcanzarían. Pero hay una circunstancia caprichosa en la naturaleza de la Luna, y es que aunque no lo creáis, a solo unos kilómetros de los cráteres congelados hay picos que permanecen iluminados casi todo el año. Son las llamadas cumbres de luz eterna salvo si hay un eclipse lunar. Pero en ellos se podrían instalar paneles solares para generar energía constante. Además, son montañas muy útiles para instalar infraestructura de comunicaciones. Y además, como siempre les da el sol, se está más calentito, claro. Luego, estas cumbres también son codiciadas. De la energía nuclear se me ha pasado decir una cuestión, y es que no es solo útil para producir electricidad, sino que también será la base de los motores en los viajes interplanetarios, ya sea con propulsión nuclear térmica, que acortarían los viajes a Marte un 25%, o con propulsión nuclear eléctrica, en el que las trayectorias serían al parecer más eficientes. ¿Y qué hay del dinero, Óscar? Porque todo esto va a costar una pasta. Sí, y eso es algo que interesa mucho. La propia industria espacial hoy en día vale más de 600.000 millones de dólares. Y las proyecciones es que para 2035 su valor alcance 1,8 billones europeos. Pues bien, la Luna sería un motor de crecimiento si nos vamos allí. Imaginad que llevamos excavadoras para sacar hielo del terreno lunar, se ponen plantas de procesamiento que conviertan el agua en oxígeno e hidrógeno, depósitos criogénicos, almacenamiento de combustibles, estaciones de órbita lunar, en fin, incluso algunos hablan de la minería lunar, que yo no la veo, porque extraer allí, por ejemplo, no sé, platino y traerlo a la Tierra me parece que es inviable económicamente. Pero toda esa actividad que viene desde aquí va a ser una actividad que va a generar una cantidad de dinero también muy importante. ¿Y qué hay de la parte militar, Óscar? Bueno, ya en cierto modo os lo he contado, porque los militares lo que tienen interés es en construir una arquitectura de sensores, comunicaciones y navegación que cubra un dominio más grande o mucho más grande que la órbita terrestre, y para eso se necesita la Luna, o de eso están convencidos todos. Además, es verdad que se está produciendo una guerra fría en la que ya no hay una competencia por ojivas nucleares, sino por fijar los estándares y protocolos con los cuales se va a regir la Luna. Y de ahí esa pugna que os he contado antes acerca de los acuerdos Artemis o del modelo chino con su estación de investigación. En conclusión, la Luna, que durante siglos fue símbolo de la poesía y el misterio, se ha convertido en el nuevo tablero geopolítico del siglo XXI. Lo que parecía ciencia ficción, reactores nucleares enterrados bajo el polvo gris, estaciones internacionales en construcción, flotas de satélites orbitando la propia Luna, hoy es una agenda política real en Washington, Pekín y Moscú. Queda claro que no es solo una carrera por la tecnología, también es una lucha por recursos estratégicos, por lugares estratégicos y por el derecho a dictar las reglas estratégicas del futuro espacial. La paradoja es que todos invocan el mismo tratado, el Tratado del Espacio Exterior de 1967, que proclama que la Luna pertenece a la humanidad, pero cada bloque lo interpreta tirando para su propio beneficio.
¿Ese tratado sobrevivirá a la realidad de excavadoras, reactores y gasolineras orbitales? Ya veremos. Y no olvidemos que la Luna es solo el trampolín. El objetivo siguiente es Marte. Y que se lo digan, si no, a Elon Musk. Porque Marte sería el primer planeta donde podría nacer una colonia humana estable. Mientras en la Luna se ensayarán soberanías simbólicas, poderes reales, prestigio global, y quien domine la Luna tendrá la llave para llegar en mejores condiciones al infinito y más allá. Yo creo que la Luna no va a ser una plataforma para la cooperación, y sí el escenario de la próxima rivalidad. ¿Pero qué pensáis vosotros? ¿Creéis que veremos la colonización y parcelación de la Luna? ¿Quizá una guerra lunar en algún momento del futuro? Déjame tu opinión en los comentarios y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y premiar al vídeo con tu like. Ahora busco la puerta de salida, busco también acciones de empresas lunares para generar PIB y nos vemos muy pronto.